Estamos viviendo el 16º domingo del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia y continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo y estamos expresamente en el capítulo 13 del Evangelio, en donde están un buen grupo de parábolas que el Señor Jesús dijo en su predicación evangélica, y por eso también se le llama el discurso parabólico como sector, digámoslo así, de todo el Evangelio. Y ahora, pues continuamos con ese capítulo, y ahora tenemos la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. Es una parábola sumamente interesante, porque en ella nosotros entendemos lo que nosotros somos para el mundo. Sí, el fermento que nosotros tenemos que crear en el mundo para que se instaure en él el reinado de Dios. Es un reinado de justicia, de paz, de amor, en donde crecemos todos en el orden de nuestra dignidad como hijas e hijos de Dios, en donde nos hacemos sensibles a la organización del mundo para bien de nuestras hermanas y nuestros hermanos con los que nosotros convivimos, la etapa de la historia humana, de la historia de la vida humana que nos corresponde protagonizar. Bien, sí, y a la parábola del trigo y la cizaña, también la Iglesia añade otra parábola del Señor Jesús, que es la parábola de el grano de mostaza que se siembra en la tierra, que siendo el más pequeñito, el grano, la semilla más pequeñita de todas las hortalizas, se convierte en un arbusto en donde los pájaros del cielo pueden cobijarse. Y luego también el Señor nos pone otra parábola en donde presenta al reino de Dios como levadura, como buena levadura en el mundo. Y se parece, dice el Señor, a un poco de levadura que una mujer pone en una medida de harina, y que ese poco de levadura fermenta toda la masa. Sí, eso, en estas semejanzas tan bellas, el Señor nos hace ver la importancia que tiene nuestra vida cristiana, nuestra realización de todo lo que significa el orden humano a través de nuestra colaboración con Dios para que Él reine en esta tierra. Bien, veamos la parábola del trigo y la cizaña. Se trata de un hombre que siembra con todos sus trabajadores, siembra su campo con trigo. Pero llega un enemigo cuando no hay nadie en su campo y siembra cizaña. La cizaña es una planta muy parecida, es como una plaga para el trigo, y es muy parecida al trigo. De manera que cuando ven aparecer la cizaña, los trabajadores del dueño de la tierra le dicen: Señor, ha aparecido aquí ¿cómo has, qué tanto estaba, digamos, la semilla de trigo que tú sembraste aquí? ¿Qué tan bien cuidada estaba? Mira, está apareciendo la cizaña. Y el Señor les dice: esto lo sembró un enemigo mío. ¿Y qué hacemos? ¿Cortamos la cizaña? No, dice, no. ¿Por qué? Porque es muy parecida al trigo, ¿eh? No les dice todo esto, no. Les dice: déjenlos crecer juntos. Y cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que recoger la cosecha, vamos a distinguir claramente el trigo que tiene espiga, de la cizaña que no produce espiga. Entonces sí,
ustedes cortan la cizaña, la hacen atados de ella y la echan al fuego. Ya el vino bueno, el trigo bueno, lo ponen en los graneros. En esta parábola, nuestro Señor nos está enseñando que nosotros vamos a convivir no solamente con gente de bien en esta tierra, y que no debemos esperar que Dios acabe con ellos, que los malos desaparezcan de la tierra. No, ustedes van a seguir construyendo el mundo al lado de estos que no siembran el bien, que siembran las injusticias, que siembran la discordia, que siembran las guerras, que siembran las dictaduras. Ustedes van a estar caminando en esta tierra, en la construcción del reino, sabiendo que existen personas que no hacen eso. Pero esto lo decidiré yo al final de la historia del mundo. Sí, cuando venga el Hijo del Hombre a juzgar el mundo, entonces dice, vendrán los ángeles. Es muy interesante. Y esto lo dice Jesús, cuando le preguntan, los apóstoles le preguntan, Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Esto lo hemos escuchado, lo escuchamos en el Evangelio que nos propone la iglesia el día de hoy. Y entonces el Señor dice a sus apóstoles, con todo gusto les explico la parábola del trigo y la cizaña. Estarán en el mundo las personas que trabajan por el bien, por la instauración del reino de Dios, por el bien y la justicia y la dignidad para todas las personas. Pero también ustedes convivirán con personas que trabajan en el sentido contrario. Entonces, el día que el Hijo del Hombre venga a juzgar a todos los hombres de la historia, entonces los ángeles recogerán a los que actuaron con maldad, a los que actuaron en contra del verdadero sentido de la vida humana, y los arrojarán, así lo dice, al fuego eterno, que no termina. Y entonces los hijos del reino vendrán a gozar con mi Padre y con todos los ángeles y todas las personas buenas. Esto es lo que quiere decir la parábola, que lo que Dios dijo en esa parábola aparecen los hijos del mal, pero también aparecen las personas de bien, y aparece alguien que va a hacer la cosecha al final, y esa cosecha la vendrá a ser el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Y sus ángeles le ayudarán a recoger, ¿verdad?, a todos los actores del mal que irán al lugar que tiene reservado para ellos Dios. Pero los actores del bien irán a gozar eternamente de la dicha del cielo. O sea, lo que nos quiere decir el Señor con esta parábola es que el mundo tiene un sentido. El bien y los que se dedican a hacer el mal, los que se dedican a crear injusticias, los que se dedican a dañar a la gente, le tendrán que pagar un día a Dios nuestro Señor esto. Y precisamente nosotros con tres movimientos sociales estuvimos estos días con personas de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, con personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con estas personas estuvimos con la directora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvimos hablando también con personas responsables de comisiones, de distintas comisiones dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un tema bien concreto. El tema es el sufrimiento que tienen el día de hoy las personas que están en las cárceles y los abusos que hay el día de hoy en los falsos juicios
Y además, con una intención perversa, hacernos creer que están verdaderamente atacando el mal y que están castigando a las personas que han cometido crímenes. Y detrás de eso está un montón de gente con acusaciones falsas, un montón de gente con juicios atestiguados por personas que no tienen nada de objetivo, personas a las que se les adjudican verdaderos crímenes, pero que quiere hacer ver el sistema actual que está luchando contra la criminalidad que se extiende en efecto por toda nuestra nación, pero están haciendo falsos positivos en el orden de culpabilidad ante juicios. Y gente inocente, gente que no sabe ni siquiera la aprenden, no sabe si la está aprendiendo la policía, no sabe si la está aprendiendo el ejército, personas vestidas de civil que les llevan y a base de tortura, la hacen declarar que son verdaderos culpables de crímenes que nunca han cometido. Y esto es un escándalo, y esto es un escándalo que está pasando dentro de nuestra nación. Nosotros fuimos con un movimiento social que antes, aquí, desde México, a través de todas las facilidades que las redes del internet nos ofrecen, nosotros nos vimos con un grupo de comisionados dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un grupo de operadores en distintos ambientes de la justicia, y especialmente para denunciar este crimen que están cometiendo contra nuestros hermanos prisioneros, que están llenando las cárceles de gente inocente, y todo para hacernos creer que hay una persecución del crimen, cuando los criminales están allá afuera y inocentes están purgando cosas que no cometieron. Esto es lo que nosotros fuimos a denunciar, y fuimos a pedir que vengan aquí a México, especialmente el relator para las personas privadas de libertad, que vengan y visiten los penales para escuchar a los familiares, que son los principales que hablan acá afuera de lo que le están haciendo a su familia, a sus seres queridos, y cómo es que fueron a dar ellos a las cárceles. Pero también, por supuesto, también pedirán ir a los penales y escuchar hablar a los presos con ellos. Entonces esto es muy importante, que nos demos cuenta que podemos hacer, y esto es el Evangelio, hermanas y hermanos. Esto es el Evangelio. Nosotros tenemos que asociarnos también contra el crimen, asociarnos contra la corrupción que existe dentro de nuestros gobiernos. Y esta semana estuvimos trabajando en eso, gracias a Dios, y nos pudieron escuchar personas que tienen la facilidad de mover las cosas, y que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a conocer lo que están haciendo con mucha gente inocente, y además el engaño que nosotros padecemos de una gobernanza en donde la injusticia se multiplica. ¿Por qué? Por este tipo de triquiñuelas de no hacer los juicios como se deben hacer. Así que, hermanas y hermanos, esta es nuestra obligación. Y no se crean que es una cosa fácil, no se crean que es una cosa fácil, porque sufrimos la venganza de las personas acusadas. Hacen creer que y empiezan a mal hablar de nosotros. No importa eso, no importa, porque Dios es el único que sabe dónde está la justicia, dónde está la paz, dónde está el amor. Pero esto es aplicar el Evangelio dentro de la sociedad, hermanas y hermanos. Esto es, nosotros, para eso estamos los cristianos en el mundo. Esto es de lo que nos hablan las parábolas el día de hoy, de construir el bien y desechar el mal. Y seguiremos todavía el domingo que viene escuchando las parábolas de Jesús, donde nos invita a construir la historia de manera que Dios reine en este mundo. Qué
gusto hablar de estas cosas con ustedes, hermanas y hermanos, y les abrazo con mucho cariño.